Enrique de la Madrid es el secretario de Turismo del Gobierno Federal. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue profesor del ITAM de 1996 a 1998. Entre los cargos públicos que ha desempeñado están Coordinador General Técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Diputado Federal de 2000 a 2003, Director General de Financiera Rural y Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior. En la iniciativa privada fue Director de Relaciones Institucionales y Comunicación para América Latina de HSBC y Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. En 2003, candidato a jefe delegacional de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Enrique de la Madrid, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Enrique, tú llegas a la política desde haber estado en Los Pinos, ahora sí que como niño, como hijo de un presidente. ¿Cómo viviste esa etapa? Y bueno que me dice eso, porque de repente oigo ahí la expresión de algunos, que alguna persona se dijo, ¿y por qué llega tan tarde a la política? Pues más temprano se podía. Sí, o sea, yo tuve la suerte en ese sentido, la oportunidad de a los 19 años acompañar a mi papá a lo que fue una campañas políticas que en ese entonces duraban prácticamente 9 meses. Y visitabas todo el país y conocías las diferentes vertientes y veías desde reuniones con campesinos, sector obrero, pero también participabas en reuniones, con poblaciones indígenas, o el IEPES, que era una institución interesantísima donde se discutían los principales problemas de los destinos y había de las oportunidades. Entonces tuve la suerte de vivir eso. Y también tuve la suerte de vivir por los años de la administración muy difíciles, muy duros. Sí, claro. Una época en donde el modelo económico que tenía México en ese entonces quebró. Y quebró porque le habíamos apostado a un producto, que era el petróleo. 70% de las exportaciones de México en ese entonces eran petróleo. Hoy no más del 6 o el 8 es petróleo. Y también le habíamos apostado a un Estado grandote que para financiarse se endeudó. Y cuando subieron las tasas de interés y bajó el petróleo, ese modelo quebró. Y bueno, pues entonces me tocó ver la transición, vivirlo, entenderlo. Era yo estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM, pero también tuve la oportunidad de diario, ya en la noche, pues intercambiar puntos de vista con mi papá. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en una conversación muy respetuosa, mucho de pregunta obviamente, sí, pero de reflexión. Entonces, pues yo me siento muy privilegiado en el buen sentido de la palabra de haber tenido esa oportunidad. Era difícil en un momento, me toca una administración en donde la crítica, el exceso, ya recordemos que pues incluso les toca esta sucesión Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, en donde viene la ruptura, Cuauhtémoc Cárdenas, momentos difíciles para un México que comenzaba pues a resquebrajarse en términos políticos. Momentos difíciles y sobre todo porque se vivió una crisis económica muy profunda, de pensar en que quizá el año anterior a que se hubiera tronado la economía, quizá la economía crecía al 8, pero crecía falsamente. Claro. Luego algunos dicen, regresemos a las épocas del 8. No, platícales cómo era con tarjeta de crédito en pleno. Entonces, lo importante, sí, fueron años de mucha tensión. También, ¿por qué no decirlo? Pues una expropiación de una banca generó mucha tensión entre el gobierno y el sector privado. Y además, si a eso le sumas la caída de los precios del petróleo, el terremoto, muchos incidentes que hicieron el tema más complejo, pero al mismo tiempo México estaba cambiando de modelo, se incorporó al GATT, que es el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, y que es el antecedente a lo que después ya el presidente Salinas negoció, y que sigue siendo el tema de la discusión hoy, el TLC. Entonces México, yo sostengo, cambió de modelo, se abrió al mundo, y el país que se ha incorporado al mundo es el país que progresa. Los estados de la República, como por ejemplo como Querétaro, como Aguascalientes, que son los que están vinculados a los procesos de producción, son los que crecen, son los que generan empleo y son los que abaten la pobreza. Incluyo a esos y al turismo, porque el turismo también es una exportación. Y los estados de la República que no han podido, no han querido o no han hallado el cómo integrarse, son los que siguen retrasados y donde la pobreza no se ha podido disminuir. Dime algo, tú te formas en la carrera de Derecho, tienes una trayectoria en ese nivel, pero te vas también al sector privado, en donde dices, bueno, quizá la oportunidad después de pues, dejar ya lo que sería la parte esta de la administración pública, un sector quizá más atractivo.
No, me muevo, te voy a decir porque yo creo que yo tengo una vocación de servicio público muy definida. O sea, a mí lo que me gusta, lo que me hace vibrar, lo que me apasiona es ver problemas que tienen que ver con el todo, buscarle soluciones y poner ahí tu talento. Pero también me queda muy claro que, y lo digo, perdón, no quiero que suene mal, que tampoco me quedo ahí a cualquier costo. O sea, me quedo siempre y cuando haya la oportunidad y también tengo la preparación y el ánimo, y me lo he dado, para también tener alternativas en otros lugares. Entonces, por eso también me he movido. Hoy he estado en algunas posiciones, hasta ahí se dio, hasta ahí hubo la oportunidad, muy bien, cambio. Me ha servido, por cierto, eso me ha servido mucho, pues efectivamente para conocer y entender el sector privado, que es al final del día el gran motor de la economía. O sea, el gran motor de la economía viene siendo desde el empresario más encumbrado hasta quizá el restaurantero más modesto. Eso es sector privado. Y esa gente que es la que se para en las mañanas, se rifa su dinero, busca generar oportunidades, empleo, cobrar lo que tengas que vender. Y yo estoy cada vez más convencido de que el Estado, el gobierno, tiene que generar las condiciones para que ese sector privado, que somos todos al final del día, prospere. Entonces, el vivir ese mundo me hace entender sus motivaciones, poder tener un diálogo y no tener prejuicios. Porque siempre ha habido este conflicto entre que estás de un lado u otro y hay malentendidos. Y yo creo que entender las motivaciones de los dos lados es fundamental para poder crecer. Los políticos de ese momento, cuando tú los viste accionar desde Los Pinos y los de ahora, ¿cambiaron? Algunos sí, otros no. O sea, algunos, yo siento que a veces la discusión sigue siendo muy parecida. En ese momento se apostó, hubo un grupo de personas que apostó por abrir México al mundo, por incorporarlo a la modernidad, y hubo otro que dijo que no. De hecho, el que se salió del PRI, se salió porque no estaba, digamos, conforme con esta nueva visión. Ni la compartía, ni cabía. Ni la compartía, ni cabía. Y siento yo que la discusión que estamos hoy en día en México se vuelve a aparecer. Se vuelve a aparecer entre quienes pensamos que hay que seguir avanzando, que los que se han incorporado sí les ha ido mejor y que entonces la invitación es a los que siguen aislados, a los que no lo han hecho, ¿cómo los sumamos? Y quienes piensan que les pueden vender un México de antes, un México donde dicen que todo iba bien. La discusión 40 años después se parece. Está ahí la vertiente de la democratización del país, que esa también corrió en ese momento, ¿no? Pues sí, yo creo que en la medida en que el poder económico también se diluye, pues también el poder político se tiene que distribuir. Y en eso México ha tenido avances extraordinarios. Yo comento cuando salgo a algunos lugares, en el 76 solamente hubo un solo candidato a la presidencia de la República. Hoy en día ese escenario es impensable. Un solo partido tenía el 100% de las senadurías, de las gobernaturas. Hoy es impensable. México ha avanzado mucho y aunque hay cosas de nuestra democracia que tenemos que mejorar, es una democracia la que tenemos y eso también se aceleró en ese entonces. Venían algunas reformas importantes de la época de los Portillo, de la época de don Jesús Reyes Heroles, venían reformas muy importantes, pero se aceleró también en ese entonces. Estamos platicando con Enrique de la Madrid aquí en Línea Directa. Enrique, cuando regresas al sector público, cuando te incorporas al sector público, lo haces fundamentalmente en el área financiera. ¿Qué es lo que ves en esta transformación del México ya de los 80s, 90s, que permite una presencia del sector público en el área financiera como un elemento detonador? Bancas de desarrollo que durante mucho tiempo pues fueron francamente instrumentos pues no de desarrollo, sino de financiamiento de proyectos que no funcionaron. Mira, a mí lo que me ha gustado de hacerlo desde el ámbito del mundo financiero es que, por ejemplo, en un banco, en el banco conoces temas de vivienda, de campo, de industria automotriz. O sea, es una muy buena plataforma para conocer diferentes sectores de la economía. Entonces, por eso me gustan en particular también las finanzas, porque es como una plataforma para entender el todo. A mí me tocó también ir viendo una banca de desarrollo en donde en el pasado tenía sobre todo, muchas veces llegó a tener un peso político demasiado fuerte, dabas créditos a veces por presión política. A mí ya no me tocó esa. A mí ya me tocó una banca de desarrollo que se fue fortaleciendo con sus comités de crédito para que solamente prestaras en aquellos créditos que te iban a devolver el dinero. Pero el paso por la banca, sobre todo en el sector rural, lo que era en ese entonces la financiera rural, y después Banco Nacional de Comercio Exterior, me permitió conocer con cierta profundidad algunos sectores. Y me permitió entender por qué hay un sector agropecuario
también tremendamente competitivo, en donde ese sector ya está generando superávit, ya exportamos más de lo que importamos, pero también reconocer porque sigue habiendo otro sector que no puede ser competitivo si no cambiamos ciertas condiciones. Yo sostengo, y lo digo con respeto, el minifundio no es opción. El minifundio cuando, nomás para ponerle números y quizá no son exactos, pero por ejemplo, quizá en Argentina un productor tiene 100,000 hectáreas y quizá en Brasil tiene 10,000 y quizá en Estados Unidos una cifra igual y aquí tienes 2.5 promedio por productor. O sea, no hay manera de que a ese modelo digas que va a servir con más asistencia técnica, con más financiamiento, con más asesoría, no es por ahí. Entonces, entendí esa parte. Me tocó ver también lo que es el México de las exportaciones a través de Bancomex, el México de la industria automotriz, el de las autopartes, el de lo que vienen siendo las naves industriales, el turismo, porque también desde Bancomex lo financiábamos. Entonces, a mí me ha tocado ver el México que prospera y por qué prospera. Y es que así he llegado yo a mi conclusión de que el México otra vez vinculado al mundo, el México que ha sabido aprovechar los tratados internacionales, con más de 46 países a la fecha, ese México que supo aprovechar que hoy los coches no se producen y construyen nada más en Detroit, sino que en todo el mundo puedes producir diferentes partes y ser parte del proceso de producción. Como decía un exministro español, que antes lo que te daba miedo en el mundo es que te invadieran los países. Hoy lo que te da miedo es que el mundo te pase de largo. Y hay estados de la República donde el mundo los está pasando de largo y los tenemos que incorporar al mundo para que crezcan a las tasas que está creciendo. Se manejaron en días recientes las cifras de pobreza. Sí. Está clarísimo. Sí. Los estados que crecen disminuyen su pobreza, los estados que no crecen no lo hacen. ¿Quiénes crecen? Los que están vinculados a los procesos de producción. Así de claro, así de difícil lograr el cambio, pero así de claro el rumbo y de eso no deberíamos de dudar. Romper con estructuras tradicionales implica necesariamente enfrentarse a intereses. Todo el tema de corrupción, todo el tema de cacicazgos, de una cultura creada durante mucho tiempo, y eso tiene que ver con voluntad política, pero también con alternativas económicas viables. Pues sí, pero al final del día quien tiene vocación por el servicio público lo tiene porque quiere tener un mejor lugar, que quiere hacer un mejor país. Y si para tener un mejor país necesitas conflictuarte con ciertos intereses, pues hay que hacerlo. O sea, eso es casi como parte de la descripción del trabajo. En ese sentido yo creo que esta administración del presidente Peña, pues en ese sentido ha sido muy valeroso porque se ha metido con intereses creados, pero porque sabe que es necesario para pasar al siguiente estadio. El político que nada más flota, el político que nada más incluso aprovecha las condiciones en su beneficio, esa es la mala política y ese, perdón, es del que yo creo que estamos todos hartos. Pero el político que pretende transformar su realidad, conflictuar, aunque también entender el otro lado y negociarlo. La mayor parte de las cosas se puede negociar. Si también te pones del otro lado, entiendes sus puntos de vista y le dices sí, pero hay que movernos hacia allá. Y yo creo que el tema es ese, marcar un rumbo claro, cuál es el destino, y las cosas que tengas que transformar, pues transformarlas. Y claro, donde hay resistencias y ya no las pudiste negociar, pues estar muy firme y tratar de avanzar. Ahora, cuando tú aterrizas inicialmente en la Secretaría de Turismo, ¿cuál es el escenario que se te presenta? Bueno, muy bueno. O sea, yo ayer estuve en estos días en alguna reunión, ya ves que luego entre los funcionarios tenemos el hábito de poner el retrato de nuestro antecesor y se queda ahí en las oficinas. Sí. Lo hice recientemente con mi antecesora, muy bueno. O sea, yo tomé un sector en marcha. Y no solamente en marcha, creciendo, y creciendo bien. Pero así también tomé a un Bancomex y fue diferente. Tomé un Bancomex creciendo, pero muy discretito, porque pensaban algunos que lo iban a desaparecer. Bueno, la propia Secretaría de Turismo, en la administración anterior, se hablaba de la desaparición. Se habla de desaparecer. Yo creo que no se le entendía bien qué es este sector. Entonces, ¿yo cómo la tomé? La tomé bien, con proyectos en marcha, con una visión clara de dónde había que ir. Y a partir de ahí es que yo ya me voy sumando y le voy poniendo también, digamos, mi propia visión, pero siguiendo en un principio las instrucciones del presidente, que sobre todo eran consolidar al turismo como uno de los principales motores de la economía, como uno de los principales generadores de empleo y como un sector que te permite un desarrollo integral e integrante. Y ahora un poco lo que le vamos poniendo con el presidente es decir, vamos a desarrollar comunidades a partir del turismo. El reto es que los mexicanos que viven en esas comunidades vivan mejor y entonces el turismo no es un fin, el turismo es un medio para que los mexicanos que viven ahí vivan mejor.
¿Qué es lo que finalmente genera rápidamente un modelo turístico que trata de romper con el modelo tradicional? Porque lo que habíamos tenido hasta ahora es pues sentarse en el turismo y ofrecer playa y a partir de ello suponer que pues teníamos la caja registradora abierta. Pues yo creo que te das cuenta de varias cosas. Una, que el turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. Entonces, primero, tienes que descentralizar el turismo para que beneficie a todo el país. La otra, que todo el país tiene vocación turística de diferentes temas. Tienes gastronomía, tienes zonas culturales, ruinas arqueológicas, tienes turismo de naturaleza. Todo el país puede ser un producto turístico. Y si quieres que entonces desarrolles comunidades a partir del turismo, hay que llevar más turismo. Entonces, en un reporte de la OCDE nos dijo, hay que complementar el exitoso modelo de sol y playa con otros turismos. Entonces, puede ser por materia o puede ser por destino. Materia, por ejemplo, turismo médico. Es algo en donde próximamente vamos a instalar el Consejo de Turismo Médico para ahora sí darle ya un empujón más fuerte. Tienes el turismo de reuniones y convenciones. En el mundo se mueven miles o cientos de miles de personas, ingenieros, abogados, dentistas, científicos, en convenciones. Si estas personas más de esos trajéramos a México, pues es también más divisas. El cultural, el de naturaleza para las zonas. Hoy me recordaba alguien de que pues México, el 60% prácticamente de las zonas, digamos, naturales del país están en manos de ejidos y comunidades. Entonces, sí, hay que necesariamente llevar más turismo al resto de México para repartir más sus beneficios. Estamos platicando con Enrique de la Madrid aquí en Línea Directa. Enrique de la Madrid, el tema de turismo, por supuesto, te lleva necesariamente a pues, chocar con distintas áreas dentro de la administración pública que tendrían que apoyarte. Que si gobernación en el tema de migración, cuestiones de seguridad, cuestiones de infraestructura, aeropuertos, y algo que uno diría, bueno, pues yo soy aquí la parte bonita, porque pues finalmente eres el que ofreces el servicio, el que tratas de traer al turista, y yo me imagino que has de voltear y decir, a ver, arréglenme esto, arréglenme el otro, porque así no podemos pues dar el gran brinco a un turismo de mayor potencia. O sea, es verdad, lo que dices es verdad de que nosotros dependemos de la actuación de otras muchas dependencias y muchas áreas para que el turismo le vaya bien. Pero si así lo entiendes, pues entonces un principio te debes de ver como un gestor y a veces como un coadyuvante. Ejemplos así muy concretos. Yo tengo una relación muy constante con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el tema de las nuevas líneas aéreas, porque quiero que lleguen más aviones del exterior, para darle seguimiento al convenio bilateral que se firmó con Estados Unidos, para vuelos internos. Ahí hay una relación absolutamente, nuevas carreteras, cómo va tal o cual, constante con la Secretaría de Gobernación, con el área de migración. Estamos trabajando y espero que ya podamos en diciembre detonarlo, unos kioscos en los aeropuertos, por lo menos de Cancún, Ciudad de México y Los Cabos, para facilitar la llegada de visitantes del exterior. Y así, por ejemplo, ahora con los temas de seguridad, también una relación muy estrecha. Yo lo que he encontrado en mis compañeros de trabajo y de gabinete es colaboración, he encontrado buena disposición y yo siempre llego diciendo, entiendo que es tu responsabilidad, yo me quiero sumar. O sea, siempre hay que ser muy cuidadoso de que nadie interprete que estás queriendo ni criticar, ni estás queriendo invadir facultades, pero también hacerles ver que como tu sector depende de ellos, trabajar juntos. Mi experiencia hasta el día de hoy ha sido muy positiva y hemos podido enfrentar temas e ir resolviendo cosas con el diálogo. Yo creo en eso, yo creo en dialogar, en poner puntos sobre la mesa, en encontrar puntos comunes y empujar, y empujar. Ahora, a partir de esto, has generado una proyección de orden político, ¿no? Y cuando, pues en estos tiempos de movimiento se dicen candidatos, aparecen, de repente Enrique de la Madrid aparece como una posibilidad dentro del PRI, como una de las figuras que podría ser una de las opciones a la presidencia. Esto es parte ya de un mecanismo pues amplio, transparente, de decir, aquí hay figuras que pueden ser parte del el gran abanico de opciones. ¿Cómo es que de repente un personaje entra en este carril? Bueno, una primera porque pues, está uno pudiendo encabezar un sector que está dando resultados, un sector muy exitoso y que se ha venido consolidando como de los motores de la economía. Esa es una. La otra es porque pues también al final del día quizá pues tiene uno un perfil y todas las cosas dependen un poco del momento y de la época.
Y la otra quizá también porque uno en algún momento manifestó interés. Interés a sumarse a un esfuerzo, interés a generar alternativas, que eso es lo que importa. Porque lo que platicamos hace rato, sí. O sea, yo sí creo que vamos a enfrentar modelos quizá extremos. Un modelo que quiere seguir avanzando, que quiere seguir progresando, que tiene que reconocer debilidades y excesos, porque si no tampoco es creíble. Pero sigo pensando en ese México que se integra al mundo y un México más incluyente, un México más parejo para todos y un modelo pues más bien más cerrado en el cual yo no creo. Entonces, pues sí, si eres parte de un equipo dices me sumo y a veces hay que empujar más que lo que pensabas que te tocaba en tu lugar y estás obligado a hacerlo. Estamos ante una disyuntiva, decía hace unas semanas o meses el presidente de la República decía, bueno, aquí estamos ante la gran disyuntiva de ir hacia adelante, hacia un modelo de transformación y dar marcha atrás. ¿Crees que esa va a ser la disputa del 2017? Sí, es por todo que se parece luego a veces a hace 40 años, se parece un poquito. A ver, hay quienes piensan, y de buena fe, no es una crítica, piensan de buena fe, pues que por ejemplo México debería ser el gobierno, ni siquiera México, el dueño de la infraestructura petrolera otra vez, porque eso es muy relevante, nomás que no saben quienes lo proponen, pues incluso el petróleo en el mundo va a la baja, que el valor va a la baja y que ya llegaron nuevas tecnologías. Un México más cerrado, cuando no analizan que ese México más abierto es el que progresa y crece. Yo no creo en un México de conflictos y de odios para llegar al poder. Al revés, tiene que ser un México de armonía, tiene que ser un México de emoción hacia adelante. Eso está muy claro. ¿Cómo llegan las personas al poder? No hay más que dos formas, o miedo o esperanza. Tú ya sabes que hay una de miedo, pues tienes que generar una de esperanza. Entonces sí me imagino modelos muy distintos, que en los cuales yo creo en uno de ellos, no creo en los dos, creo en uno de ellos. Y sobre todo creo en la democracia, creo en el gobierno de todos, de la mayoría. No creo en el gobierno de una persona a la que le dices, tú llévanos a donde nos quieras llevar y aquí fe ciega. Eso no funciona. Ya no somos un país mucho más moderno, más plural, todos queremos participar. Un país que creamos y ratifiquemos nuestra convicción en las libertades, en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, en las libertades también de otro tipo. Pero entonces, pues ese es el que hemos venido construyendo, sé que con sus debilidades, también a veces en algunos temas con sus retrocesos. Y son esos retrocesos, son esos excesos los que a la gente la tienen muy enojada y no les permiten ver los avances. Hay que lidiar con ese tema, hay que reconocer los excesos, hay que castigarlos, pero no por eso dejar de hacer ver lo que el país ha avanzado y lo cerca, yo diría, históricamente hablando, lo cerca que estamos de ser un país desarrollado en esta generación. Para 2018, ¿ves el escenario optimista? Sí lo veo optimista en la medida en que reconozcamos las debilidades, en la medida en que reconozcamos los excesos, pero también seamos capaces de describir el México al que podemos llegar y cuál es la ruta que se plantea para llegar ahí. Enrique de la Madrid, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por la oportunidad. Fue Enrique de la Madrid, aquí en Línea Directa.